¿Qué pasaría si te dijera que la estupidez no es solo la ausencia de inteligencia, sino una fuerza mucho más insidiosa? Una que puede transformar las mentes más brillantes en instrumentos de destrucción. Imagínate un mundo donde la mayor amenaza para la civilización no son las personas malvadas que cometen actos viles, sino la gente común que, sencillamente, ha dejado de pensar. Un científico de renombre, con múltiples títulos, de repente cree y difunde información errónea y peligrosa. Un maestro compasivo comienza a respaldar ideologías dañinas. Un padre amoroso toma decisiones que ponen en peligro a sus propios hijos. Estas no son personas malvadas, son individuos inteligentes y bien intencionados que han caído víctimas de lo que Dietrich Bonhoeffer denominó el poder de la estupidez. Y lo que lo hace verdaderamente aterrador es esto: no les está sucediendo a otras personas, sino a personas como tú y como yo. Esto no es mera especulación filosófica. En 1961, Stanley Milgram llevó a cabo sus infames experimentos de obediencia en la Universidad de Yale. Voluntarios comunes recibieron instrucciones de una figura de autoridad para administrar lo que creían que eran descargas eléctricas cada vez más dolorosas a otra persona. A pesar de escuchar gritos de agonía, el 65% de los participantes administraron descargas que, según pensaban, podrían ser letales. Estos no eran sádicos ni enfermos mentales, eran personas normales que habían renunciado temporalmente a su capacidad de juicio moral independiente. Esto es exactamente lo que Bonhoeffer presenció de primera mano en la Alemania nazi y lo que lo llevó a desarrollar una de las teorías más inquietantes sobre la naturaleza humana jamás concebidas. Pero antes de profundizar más, tengo que preguntarte, ¿alguna vez te has encontrado creyendo algo simplemente porque todos a tu alrededor también lo creían? Mantén esa pregunta en mente mientras exploramos lo que podría ser una de las ideas psicológicas más importantes de la era moderna. Dietrich Bonhoeffer no era el típico filósofo sentado en una torre de marfil reflexionando sobre ideas abstractas. Era un pastor luterano alemán que vio cómo toda su sociedad se transformaba ante sus ojos. Nacido en 1906 en una familia intelectual, su padre era un psiquiatra y neurólogo destacado. Bonhoeffer tenía todas las razones para creer en el poder de la educación y el discurso racional. Pero cuando el partido nazi llegó al poder, Bonhoeffer fue testigo de algo que destrozó su fe en la racionalidad humana. Observó cómo sus compatriotas alemanes, personas educadas, cultas y religiosas, comenzaron a apoyar políticas y líderes que contradecían todo lo que afirmaban creer. Estas no eran masas ignorantes manipuladas por una propaganda inteligente, eran profesores, médicos, miembros del clero e intelectuales que participaban activamente en su propia rendición intelectual. Desde su celda en prisión en 1943, esperando ser ejecutado por su papel en un complot para asesinar a Hitler, Bonhoeffer escribió lo que se convertiría en su observación más inquietante: contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. Las razones caen en oídos sordos. Lo que hizo que esta observación fuera tan escalofriante no fue solo su contexto, sino su precisión. El mal, señaló, siempre lleva dentro de sí el germen de su propia subversión, crea inquietud, resistencia, colapso eventual. Pero la estupidez cree que está haciendo el bien, lo que la hace absolutamente inmune a la corrección. Quizás la percepción más importante de Bonhoeffer fue cómo la estupidez sirve a las estructuras de poder existentes. Las personas maliciosas saben que están haciendo el mal, lo que crea un conflicto interno y un colapso final. Pero las personas atrapadas en la estupidez funcional creen que están haciendo el bien, lo que las hace absolutamente resistentes a la corrección. Esto no es accidental. Aquellos en el poder ya no necesitan suprimir activamente la información, solo necesitan crear condiciones donde procesar la información honestamente se vuelva prohibitivamente difícil. Cuando Bonhoeffer usó la palabra estupidez, no estaba hablando de bajo coeficiente intelectual o falta de educación, estaba describiendo algo mucho más complejo, lo que podríamos llamar estupidez funcional o ignorancia voluntaria. En sus cartas desde la prisión explicó, el hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe cegarnos al hecho de que no es independiente. En una conversación con él, uno prácticamente siente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, lemas y similares que se han apoderado de él. Esto es lo que hizo que la teoría de Bonhoeffer fuera tan revolucionaria.
Argumentó que la estupidez a menudo surge no de fallas individuales, sino de presiones sistémicas que hacen que pensar de forma independiente sea difícil y costoso. La verdad es que nuestros sistemas económicos incentivan activamente los atajos intelectuales. Las plataformas de redes sociales ganan miles de millones cuando los usuarios reaccionan emocionalmente en lugar de pensar críticamente. Los medios de comunicación obtienen más clics con la indignación que con los matices. Los políticos ganan elecciones con eslóganes simples en lugar de propuestas políticas complejas. Cuando las personas trabajan en varios empleos, ahogándose en deudas y siendo bombardeados constantemente con información, la rendición intelectual se convierte en una estrategia de supervivencia. Lo que los economistas llaman ignorancia racional emerge, se vuelve más eficiente para los individuos permanecer desinformados sobre temas complejos que invertir el tiempo y la energía necesarios para una comprensión genuina. Pero esta racionalidad individual crea irracionalidad colectiva, exactamente la dinámica que Bonhoeffer observó en la Alemania nazi. El resultado no es solo una elección individual, es una presión estructural hacia la rendición intelectual. La estupidez y nuestro cerebro. Nuestros cerebros estresados y abrumados están perfectamente diseñados para cumplir. Mientras que los sistemas económicos nos empujan hacia atajos intelectuales, nuestros cerebros en realidad están programados para ceder. La investigación pionera de Leon Fastenius sobre la disonancia cognitiva en la década de 1950 mostró exactamente cómo funciona esto psicológicamente. Cuando las personas encuentran información que contradice sus creencias, sus cerebros luchan por rechazarla. Pero esto es lo que Bonhoeffer entendió y que la psicología moderna ha confirmado. Este proceso se amplifica cuando las personas están estresadas, abrumadas o económicamente inseguras. Exactamente las condiciones que nuestros sistemas actuales crean. Bonhoeffer observó que la estupidez a menudo surge en entornos grupales. Al escribirlo, queda claro que la estupidez no es un problema psicológico, sino sociológico. Notó que los individuos perfectamente racionales abandonarían sus habilidades de pensamiento crítico cuando se convertían en parte de un grupo o movimiento más grande. Esta idea se adelantó décadas a su tiempo. Los experimentos de conformidad de Solomon Asch en la década de 1950 demostraron exactamente lo que Bonhoeffer había presenciado. Cuando están rodeados de un grupo que da respuestas obviamente incorrectas, el 75% de las personas seguirán a la multitud al menos una vez, incluso cuando saben que el grupo está equivocado. Ahora, imagina cómo se desarrolla esto en nuestra era digital. Los algoritmos de las redes sociales crean cámaras de eco que hacen que esta transformación sea más fácil que nunca. Un estudio de 2018 realizado por investigadores del MIT descubrió que la información falsa se propaga 6 veces más rápido que la información verdadera en las plataformas sociales. Pero aquí está la idea crucial, es porque la información falsa a menudo se siente más satisfactoria emocionalmente que las verdades complejas. Cuando alguien comparte información errónea que confirma su visión del mundo, está participando en un sistema que recompensa los atajos intelectuales por encima del análisis cuidadoso. El algoritmo los alimenta con más de lo mismo, creando cámaras de eco que actúan como arenas movedizas intelectuales. ¿Alguna vez has notado cómo tu feed de redes sociales parece mostrarte exactamente lo que quieres ver? Eso no es un accidente, es la arquitectura de la ignorancia elegida en acción. Vemos que este patrón se repite a lo largo de la historia. Los juicios de brujas de Salem no fueron llevados a cabo por personas malvadas, sino por miembros de la comunidad temerosos de Dios que genuinamente creían que estaban protegiendo a sus vecinos. El miedo rojo de la década de 1950 no fue impulsado por actores maliciosos, sino por estadounidenses patriotas que sinceramente pensaban que estaban defendiendo la democracia. En cada caso, personas educadas e inteligentes abandonaron el pensamiento crítico en favor del consenso grupal y la certeza emocional. ¿Cómo combatir la estupidez funcional? Si nuestros cerebros y sistemas están manipulados en nuestra contra, ¿cómo contraatacamos? Bonhoeffer creía que liberarse de la estupidez requería lo que él llamó gracia costosa, la voluntad de pensar independientemente, incluso cuando es doloroso, impopular o peligroso. Pero ahora entendemos que no solo estamos luchando contra la presión social, estamos luchando contra millones de años de evolución y algoritmos de miles de millones de dólares diseñados para explotar nuestros atajos mentales. A nivel individual, podemos cultivar lo que los psicólogos llaman humildad intelectual,
el reconocimiento de que nuestro conocimiento siempre es incompleto y potencialmente erróneo. Esto significa buscar activamente información que contradiga nuestras creencias, no para torturarnos, sino para probar si vale la pena mantenerlas. Aquí hay algunas prácticas concretas que pueden servir como su resistencia diaria contra la rendición intelectual. 1. Practica la fricción intelectual. Reserva un tiempo cada semana para leer argumentos reflexivos de personas que no están de acuerdo contigo, no necesariamente para cambiar de opinión, sino para probar si tus convicciones pueden resistir el escrutinio. 2. Abraza la ignorancia productiva. Cuando estés absolutamente seguro de algo, pregúntate qué evidencia te haría cambiar de opinión. Si no puedes pensar en ninguna, es una señal de alerta. 3. Reduce la velocidad al compartir. Antes de publicar algo en línea, tómate 60 segundos para verificarlo con una fuente independiente. Esa breve pausa puede romper el ciclo algorítmico que se alimenta de nuestras reacciones emocionales. 4. Practica decir no sé cuando en realidad no sabes algo. En un mundo que recompensa la ignorancia confiada sobre la incertidumbre humilde, admitir lagunas en tu conocimiento se convierte en un acto radical. Pero las prácticas individuales no son suficientes. También necesitamos cambios estructurales que hagan que la honestidad intelectual sea más fácil y gratificante. Esto significa exigir a las plataformas de redes sociales que revelen sus sesgos algorítmicos y cómo seleccionan el contenido. Significa financiar campañas integrales de alfabetización mediática pública que enseñen a las personas cómo evaluar las fuentes y la evidencia. Significa diseñar plataformas en línea que recompensen la humildad intelectual por encima de la certeza tribal. Lo más importante es que necesitamos políticas económicas que reduzcan el estrés y la incertidumbre que hacen que las personas sean vulnerables a los atajos intelectuales. Cuando las personas no están constantemente preocupadas por la atención médica, la vivienda y el empleo, tienen más ancho de banda mental para pensar cuidadosamente sobre cuestiones complejas. La amenaza exponencial en la era digital. La teoría de Bonhoeffer fue brillante para su tiempo, pero esto es lo que no podría haber sabido. Esto no se trata solo de rendición moral o presión social. La neurociencia moderna revela algo mucho más inquietante: nuestros cerebros están literalmente programados para caer en la estupidez funcional. Piénsalo, Bonhoeffer fue testigo de cómo la propaganda nazi se extendía por los periódicos y las transmisiones de radio. Pero estamos viviendo algo exponencialmente más peligroso. Hemos pasado de la propaganda nazi a algoritmos de redes sociales que saben exactamente qué botones psicológicos presionar. Y ahora estamos entrando en la era de las falsificaciones profundas, deepfakes, de IA que pueden fabricar la realidad misma. La amenaza no solo está aumentando, está apuntando a la arquitectura misma de la cognición humana. No se trata solo de nazis o propaganda, se trata del cableado de tu cerebro. Nuestras mentes evolucionaron para priorizar la velocidad sobre la precisión, para confiar en fuentes familiares sobre las desconocidas y buscar información que confirme lo que ya creen. Estas eran características de supervivencia que ayudaron a nuestros antepasados a tomar decisiones rápidas cuando la duda significaba la muerte. La parte más aterradora es que todos somos vulnerables, sin importar cuán inteligentes pensemos que somos. El mecanismo es exactamente lo que Bonhoeffer describió: cuando las personas se sienten amenazadas e inseguras, se vuelven más susceptibles a explicaciones que suenan autoritarias que reducen la complejidad a narrativas simples. Pero aquí está la idea crucial que hace que la advertencia de Bonhoeffer sea más urgente que nunca: ya no estamos lidiando solo con la manipulación humana. Nos enfrentamos a sistemas diseñados por inteligencia artificial para explotar nuestras vulnerabilidades cognitivas con precisión quirúrgica. Cada clic, cada pausa, cada reacción emocional está siendo analizada y utilizada como arma contra nuestra capacidad de pensamiento independiente. Vimos cómo esto se desarrollaba en tiempo real durante el COVID-19. Médicos, ingenieros y abogados, personas con habilidades analíticas demostradas, comenzaron a compartir teorías desacreditadas sobre vacunas y tratamientos. Estos no fueron fallos de inteligencia, fueron fallos de independencia intelectual bajo presión sin precedentes. El legado de Bonhoeffer. Bonhoeffer pagó el precio máximo por negarse a renunciar a su independencia intelectual. Fue ejecutado en la horca el 9 de abril de 1945, pocas semanas antes de la rendición de Alemania.
Sus últimas palabras, según un compañero de prisión, fueron: "Este es el final para mí, el comienzo de la vida". Su sacrificio no se trataba solo de resistencia política, se trataba de defender la posibilidad misma del pensamiento humano. Comprendió que cuando las personas dejan de pensar de forma independiente, dejan de ser plenamente humanas. Se convierten, en sus palabras, en marionetas cuyos hilos son tirados por la fuerza que sea más fuerte en el momento. Pero esto es lo que hace que el desafío final de Bonhoeffer sea tan relevante hoy. ¿Quién se mantiene firme? Cuando la presión para conformarse es abrumadora, cuando pensar de forma independiente requiere coraje, cuando el costo de la verdad es más alto que el precio de las mentiras cómodas, ¿quién se mantiene firme? La respuesta no se encuentra en una inteligencia o educación superior. Se encuentra en la elección diaria de permanecer curioso en lugar de estar seguro, de buscar la verdad en lugar de la comodidad, de pensar con cuidado en lugar de reaccionar rápidamente. Estos no son actos heroicos, son prácticas ordinarias que se vuelven extraordinarias cuando todos a tu alrededor han dejado de hacerlas. La tragedia es que la rendición intelectual a menudo se siente como liberación. Pensar es un trabajo duro. Es incómodo mantener ideas complejas y contradictorias en tu mente simultáneamente. Es doloroso admitir que puedes estar equivocado sobre algo importante. Pero Bonhoeffer argumentó que esta incomodidad es el precio de seguir siendo humano. En un mundo que se beneficia de nuestra rendición intelectual, elegir pensar por nosotros mismos se convierte en un acto radical. Esto nos lleva a quizás la verdad más incómoda de todas: todos somos susceptibles a la estupidez funcional. En el momento en que pensamos que somos inmunes, ya hemos comenzado a sucumbir. El precio de la libertad intelectual es la vigilancia eterna, no contra los enemigos externos, sino contra nuestra propia tendencia a dejar de pensar cuando pensar se vuelve difícil. La teoría de la estupidez de Bonhoeffer es inquietante precisamente porque es tan precisa. La vemos en todas partes: personas inteligentes que creen cosas obviamente falsas. Individuos educados que toman decisiones catastróficamente malas, ciudadanos bien intencionados que apoyan políticas que contradicen sus propios valores. El problema no es que las personas se estén volviendo menos inteligentes, es que nuestros sistemas recompensan cada vez más los atajos intelectuales por encima del pensamiento cuidadoso. Pero dentro de este diagnóstico aleccionador yace una esperanza genuina: si la estupidez es en parte elegida, también puede ser rechazada. Si es en parte estructural, las estructuras pueden cambiarse. Si es el resultado de una sobrecarga cognitiva, podemos crear condiciones que faciliten el pensamiento en lugar de dificultarlo. Piensa en el pensamiento crítico como si fuera ejercicio físico. Al principio es incómodo, pero es esencial para la fuerza. Así como no esperaríamos correr una maratón sin entrenamiento, no podemos esperar navegar por información compleja sin practicar la disciplina intelectual. Los músculos mentales necesarios para el pensamiento independiente necesitan un uso regular o se atrofian. La próxima vez que te encuentres absolutamente seguro de algo, la próxima vez que te sorprendas a ti mismo descartando evidencia contradictoria sin considerarla, la próxima vez que sientas la comodidad de tener todas las respuestas, recuerda la advertencia de Bonhoeffer: la estupidez funcional no se anuncia con fanfarrias, susurra que ya sabes todo lo que necesitas saber. Y en ese momento de reconocimiento, tienes una opción: entregarás tu mente por la comodidad de la certeza o elegirás el camino más difícil de la independencia intelectual. La pregunta que nos deja Bonhoeffer no es si somos lo suficientemente inteligentes para evitar la estupidez. Es si estamos lo suficientemente comprometidos para seguir pensando cuando pensar se vuelve inconveniente, incómodo o costoso. En un mundo que se beneficia de nuestra rendición intelectual, elegir pensar con cuidado e independientemente se convierte en una de las cosas más importantes que podemos hacer. Tu desafío. Este es mi desafío para ti esta semana: encuentra una creencia que mantengas firmemente y pasa 30 minutos investigando los mejores argumentos en contra de ella. No para torturarte a ti mismo o quedar paralizado por la duda, sino para practicar el tipo de coraje intelectual que Bonhoeffer murió defendiendo. Si tu creencia sobrevive a un escrutinio honesto, la mantendrás con más confianza. Si no sobrevive a un escrutinio honesto, habrás aprendido algo valioso sobre la diferencia entre convicción y verdad. El futuro de la dignidad humana podría depender de cómo respondamos colectivamente al desafío de Bonhoeffer. Si esto te hizo cuestionar algo que creías saber con certeza,
Eso no es una debilidad, es el comienzo del coraje intelectual. Comparte este contenido con alguien que no tenga miedo de pensar profundamente, incluso cuando sea incómodo. Porque en un mundo diseñado para sacar provecho de nuestra rendición intelectual, el simple acto de pensar con cuidado se convierte en la forma más importante de resistencia que tenemos. Y esto es lo que quiero que recuerdes, cada vez que eliges la curiosidad sobre la certeza, la evidencia sobre la emoción, el pensamiento cuidadoso sobre las reacciones rápidas, no solo estás protegiendo tu propia mente. Estás defendiendo la posibilidad misma de la sabiduría humana en una era de estupidez artificial. ¿Cuál es una creencia que estás dispuesto a cuestionar esta semana? Déjamelo saber en los comentarios. Y comprometámonos a ser el tipo de personas que se mantienen firmes cuando todos los demás han dejado de pensar.